Bueno, muy bien, pues en esta mañana estuvimos viendo, o comenzamos a ver la primera, de una serie de 3 verdades bíblicas acerca de cómo vivir con sentido en un mundo sin sentido. Y comenzábamos recordando que todos vamos a morir. Y esta era la primera verdad, que lo que ha sucedido, lo que ha hecho ha sido cimentar estas 3 verdades que tenemos por delante. Por lo tanto, debíamos de vivir apuntando o cimentando realmente la eternidad en nuestras vidas. ¿Recordáis que comenzábamos hablando del antinatalismo? Y vamos a continuar con ello, porque fijaros en la entrevista que seguía con David Benatar, dice así, le hacen esta pregunta: pero si usted tiene razón y efectivamente la vida es tan terrible, a la gente siempre le queda el recurso de suicidarse. ¿No es así? Fijaros la respuesta. Sí, pero el suicidio, en primer lugar, tiene un coste que te ahorrarías si nunca llegaras a nacer. Si uno no nace, si no llega a existir nunca, evita las cosas malas de la vida sin ningún tipo de coste. Ahora la pregunta es, ¿realmente es así? ¿No hay nada en este mundo que sea bueno? ¿No hay nada en lo que podamos disfrutar de una manera correcta? ¿No hay nada que merezca la pena en este mundo? ¿Realmente es el suicidio, como nos dice aquí, o el no nacer la única salida, la única respuesta que tenemos en este mundo? Esta es la pregunta que vamos a responder en esta tarde, pero la vamos a contestar desde una perspectiva bíblica para no correr el riesgo de caer en este antinatalismo o irnos con el péndulo al otro lado y caer en brazos del hedonismo, donde todo va a ser viva la pepa. Por eso quiero llevaros a la Biblia y por eso vamos, como siempre, a contestar la misma pregunta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Por eso tenemos estas 3 verdades bíblicas para vivir con sentido en un mundo sin sentido. Esta mañana vimos la primera, para vivir con sentido en un mundo sin sentido, ten en cuenta que todos vamos a morir. Por lo tanto, vive apuntando a la eternidad. Y ahora mismo vamos a estudiar o vamos a ver lo que nos va a decir el capítulo 2 y el capítulo 3, aunque no lo busquéis todavía, que para vivir con sentido en un mundo sin sentido, ten en cuenta que Dios te permite disfrutar de placeres en este mundo. Dios te permite disfrutar de placeres en este mundo. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Pero vamos a comenzar al revés. Vamos a comenzar con un ejemplo negativo. ¿Cómo no vivir con sentido en este lado de la eternidad? ¿Quieres desperdiciar tu vida en este lado de la eternidad? Hay muchísimos ejemplos. Podemos mirar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, políticos, actores, influencers, youtubers, deportistas, incluso en ocasiones a nosotros mismos. Pero hay un ejemplo paradigmático en la palabra del Señor de una persona que vivió de espaldas a la eternidad. Me gustaría que fueseis a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Aquí Jesús está hablando, está dando 3 parábolas que están en común y tienen cosas en común la una con la otra. Realmente el Evangelio de Lucas lo podíamos dividir fácilmente siguiendo un patrón geográfico. Es decir, los 3 primeros capítulos hablan de la infancia de Jesús. Prácticamente todos esos capítulos son información única en todos los evangelios. Y luego vemos cómo se desarrolla su ministerio en la zona norte de Israel, Galilea, y en el capítulo 9, versículo 51, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
Y eso ya sabía él a lo que iba. Entonces, lo que hace a partir del 951 hasta que llega a Jerusalén es recorrer de norte a sur Israel hasta llegar a Jerusalén, subir a Jerusalén, pasa ahí la semana que conocemos como Pasión, su muerte, resurrección, y termina precisamente con el último capítulo, que es la glorificación, en este caso de Dios. Pues el capítulo 15 es cuando está recorriendo todo esta distancia geográfica entre el norte y el sur de Israel y va confrontando a cada persona y a cada grupo con los que se enfrenta con su realidad. Y en medio de esa realidad les habla de estas 3 parábolas que va uniendo. Y en ellas encontramos a una persona que vivió completamente de espaldas a la eternidad. Y lo encontramos a partir del versículo 11, y es el hijo menor. Fijaros, vamos a leer capítulo 15, versículos del 11 al 14. Y dice así: Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en este país y comenzó a pasar necesidad. Fijaros, el contexto es muy importante. Estamos en una sociedad, siglo I, donde el bien más preciado de un hombre, y cuando digo hombre, hombre o mujer, es el honor. El honor. De hecho, el honor es más importante que la propia riqueza. Y fijaros lo que está sucediendo aquí, como vemos en el versículo 11 y en el versículo 12. El más joven es el primero que entra en escena de los hijos y demuestra qué tipo de hombre es. Es un hombre que no tiene respeto, en primer lugar, ni a su padre ni a Dios, porque no está honrando a su padre y a su madre. Es un ejemplo del hijo terco y rebelde del que nos habla Deuteronomio capítulo 21, por ejemplo. Y lo que hace este hombre, este hijo menor, es pedirle la parte de la hacienda que me corresponde. Es decir, le está diciendo: dame mi herencia. Y esto es una cuestión de honor, porque en el fondo, ¿qué le está diciendo? Muérete y dame lo que me pertenece. Quiero saltarme a mi hermano mayor, dame mi tercio, porque según Deuteronomio capítulo 21 sabemos que al hijo mayor, al primogénito, le corresponden 2 partes y una parte al resto de los hijos. Quiero un tercio de tu riqueza. Y fijaros, el padre hace algo impensable, porque con la ley de su lado podía acabar con la vida de su hijo, terco y rebelde. Recordad, Deuteronomio capítulo 21. Sin embargo, permite que su hijo se salga con la suya y divide su riqueza. Y esto equivalía literalmente a liquidar el futuro de la familia. Toda la inversión familiar, de generación en generación, toda esta riqueza que ha ido pasando de padres a hijos, tenemos la desgracia de tener un hijo terco y rebelde y va a echar todo por tierra. No solo va a echar por tierra el pasado, no solo va a echar por tierra el presente, sino que va a echar por tierra también el futuro de esta familia económico, porque lo va a arruinar todo. Por eso nos dice el versículo 13 que no muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Fijaros, a los pocos días hizo líquida su parte. ¿Qué significa esto? Que tuvo que vender, como coloquialmente se dice, a derribo. Vendió las posesiones para convertirlas en dinero. Y por la historia de la época sabemos que tuvo que venderlas a un precio tremendamente inferior, a derribo, porque el comprador no podía disfrutar de estas tierras hasta que el padre no muriese. Con lo cual, si no vas a poder disfrutar de unas tierras, no la vas a comprar al precio de la tierra, sino que la vas a comprar a un precio todavía inferior. Es decir, mirad la terquedad y la estupidez de este hijo. Con lo cual, malvendió la riqueza del padre para obtener simplemente dinero. Y luego cuando nos dice que lo juntó todo, la idea es recolectar.
como se hacía en la siega, es decir, juntar todo el dinero, todo lo que había podido liquidar, del campo de aquí, el campo de allá, cualquier otro tipo de cosas, juntarlo todo, obtener liquidez, hacer o pasar de bienes raíces a bienes que realmente son dinero y contante, inmovilizado, y partió a un lugar lejano. Es decir, todavía la afrenta va más allá. ¿Por qué? Porque literalmente escupe en la cara del padre y delante de toda la sociedad, delante de toda la ciudad, se va a otro sitio para no ser controlado por el padre. No simplemente malvendió la riqueza del padre para obtener dinero, sino que además lo juntó todo y delante de todos deshonró a su padre yéndose a otro lugar para no estar bajo el control de su padre. Y fijaros lo que hizo allí. Malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y la idea es desperdiciar, derrochar, o como nosotros decimos en castellano, fundir. Fundir. Pero fijaros, nos dice el versículo 14 que cuando lo había gastado todo, y la idea de gastar aquí es un verbo que se utiliza cuando un animal salvaje ataca a otro animal y lo destroza, lo muerde, lo hace pedazos, lo deja, si habéis visto alguna vez en algún paseo, alguna oveja o lo que sea que ha atacado el lobo, no deja primero las patas aquí, después las costillas en este lado, luego la columna aquí y luego la parte que ya me comeré otro día, sino que lo deja todo como desperdigado por todos los lados. Esta es la misma idea. Lo ha malgastado todo, lo ha destrozado sin ton ni son, sin orden, acaba con toda esta riqueza, no deja absolutamente nada, dilapidó toda la herencia de su padre. Esta es la idea de un hombre unidimensional, que solo vive pensando en el presente sin pensar en la eternidad. Comamos y vivamos, que mañana morimos, el vivo al hoyo y el muerto, el vivo al bollo y el muerto al hoyo, etcétera, etcétera. Toda esta mentalidad es lo que estamos viviendo aquí. Así que el hijo menor, fijaros, deshonra, empobrece, es terco, es rebelde y solo vive centrado en el presente. Está bien, Daniel, este ejemplo. Pero yo voy a la iglesia. Yo pago mis impuestos. Yo tengo un trabajo. Yo cuido de mi familia. Yo no soy como el hijo menor. Muy bien, vamos a ver un segundo caso. El hijo mayor. Fijaros, a partir del versículo 25 hasta el 32 de Lucas capítulo 15. Dice que su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino se acercó a la casa y oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Fijaros, el hijo mayor regresa, se vuelve a encontrar con su hermano y lo que hace es ir directo a por él. Va apartando a todas las personas que se le cruzan y lo que hace es darle un abrazo de bienvenida y recibirlo y alegrarse porque ha vuelto a la familia. ¿Es eso lo que dice vuestra Biblia? ¿No tenéis esta versión? Porque no es verdad. Porque ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que se enfadó. Se enfadó mucho, tanto que no quiso participar de la fiesta, hasta el punto que el padre tuvo que salir a buscarlo. Al igual que el padre salió a buscar al hijo pequeño, el padre tuvo que salir también a buscar al hijo mayor. Fijaros, solo cumplir externamente con ritos, con formas, con estipulaciones, con herencias eclesiales o herencias familiares,
solo cumplir con el papel que te dan, con lo que se supone que debes de hacer, no es suficiente. Los legalistas se dan cuenta de que sus obras, sus esfuerzos son baldíos y por eso reaccionan de la manera en la que reaccionan. Y fijaros cómo reaccionó el hijo mayor, versículos 29 y 30. Y este es un estereotipo de lo que posteriormente iba a hacer el propio Judas. En primer lugar, mienten. Así reaccionan los legalistas, con mentira. Primera mentira: te he servido durante todos estos años como un esclavo. Mentira. No es verdad. Cuando dice que salió al campo o que venía del campo, no es que estaba partiéndose la espalda trabajando, sino que la idea, recordáis en el libro de Ruth y Booz es el jefe y va a ver cómo están trabajando los esclavos. Eso es lo que hacía el hijo mayor. No penséis que es que el pobrecito estaba ahí doblando el espinazo y sudando y todo eso. No. Así que miente. Primer punto. Segundo punto, es el rey del yoísmo. Yo. Y después, si queda algo, para mí. En tercer lugar, es el rey de la acusación. Él. Y en cuarto lugar, fijaros, la realidad de un corazón. No me has dado un cabrito. ¿Para qué? Para celebrarlo con mis amigos. No quiero celebrarlo contigo. No quiero celebrarlo ni tan siquiera con tu hermano, sino que es para mí, con mis amigos, con mis colegas. Por eso el legalismo comienza a envenenar y adornar con mentiras un relato para que él parezca el héroe. Este hijo tuyo, en lugar de referirse a mi hermano, quien devoró tu propiedad, que en cierto modo no era cierto, porque el dinero se lo había dado su padre como su herencia. Y en tercer lugar dice que lo malgastó con prostitutas, cosa que vamos a decir que es algo que él añade para adornar el cuento, porque la palabra en el primer caso no nos dice en ningún caso que hubiese perdido su tiempo con prostitutas. Fijaros, el hijo menor recibe la gracia del padre. El hijo mayor rechaza la gracia del padre. Y esto es el Evangelio. Muchos son llamados, pocos escogidos, porque prefieren abrazar su orgullo a desprenderse de él y venir desnudos a Dios a través de Cristo por medio de la fe. Uno puede vivir para el mundo unidimensionalmente o puedes vivir para el mundo apuntando a la eternidad. Y si estás o actúas como el hijo mayor, realmente estás perdido y como pecador, lo que tienes que hacer es seguir los pasos que Jesús dio. Marcos 1, 14 y 15. Arrepiéntete y cree. Y si eres el hijo menor que ha sido perdonado y ya ha sido restituido por gracia, tienes que buscar el gozo del Padre, obedecer y predicar, explicar y vivir el Evangelio. Fijaros, uno vivió para el presente sin disfraz y otro vive para el presente pero disfrazado. Y ninguno de los dos son el modelo que nos va a enseñar a cómo vivir con sentido en un mundo sin sentido, teniendo en cuenta que Dios te permite disfrutar de placeres en este mundo. Y ahora sí, vámonos a Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés, recordáis, sigue estando después de Proverbios, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 2, y vamos a leer los primeros 11 versículos. Estoy leyendo desde la versión de las Américas y dice así: entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y he aquí, también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría, y cómo echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver que hay algo bueno bajo del cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas,
Me planté viñedos, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, tuve esclavos nacidos en casa, tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Y me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego las obras de los que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Si esta mañana no hemos sacado el cianuro, esta tarde tampoco vamos a predicar el hedonismo. Pero sí vamos a poder ver cómo Dios demuestra su gracia y su misericordia al permitir que disfrutemos de ciertos placeres en este mundo, pero con un pero grande, sabiendo que estos placeres no son la meta en sí mismos. ¿Cómo puedo disfrutar del placer en este mundo con una perspectiva eterna? Eso es lo que vamos a responder ahora. ¿Por qué? Porque a nadie le amarga un dulce. La ducha nos gusta calentita. La cama, mullidita. La ropa, cómoda. Nadie ha dormido a pecho descubierto en la Plaza Taylor, que yo sepa. Hemos disfrutado de un paseo, bien por aquí, bien subiendo a un cerro. Hemos disfrutado de la naturaleza. Hemos disfrutado de tirar con arco los que se han atrevido. Hemos disfrutado de los dulces. Hemos disfrutado de una buena merienda, de una buena comida. Puedes disfrutar de amar, puedes disfrutar del amor, puedes disfrutar de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus amigos, de la música, de un buen libro. Pero el dulce en sí mismo no es la meta. Y el placer en sí mismo tampoco es la meta. Fijaros, en los primeros 3 versículos vemos que el placer no llena. Y la palabra clave aquí es probar. El predicador lo ha probado todo de la misma manera que, recordáis, la reina de Saba vino a Jerusalén para probar al propio Salomón. Recordáis en la primera carta, o el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1, dice así que cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón, por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Y este mismo examen que recibió Salomón acerca de su sabiduría es el mismo examen que él ha visto y que hemos visto en estos 3 primeros versículos, en los cuales él probó absolutamente todos los placeres que hay en esta vida. Y fijaros, no está hablando de una cata de vinos donde solo pruebas un sorbito del vino, sino que la palabra aquí que está expresando dice que realmente probó a fondo, totalmente, sin frenos, sin reservas. ¿Habrá algo en este mundo que me pueda satisfacer? Lo voy a probar con todas las de la ley. Por eso dije a la risa, versículo 2, es locura. Y al placer, ¿qué logra esto? Se está refiriendo al humor. Tampoco en el humor está el sentido de la vida. Versículo 3, consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba en la sabiduría. Tampoco en el alcohol, en el fondo del vaso o en el fondo de la copa, está la solución. Versículo 4, engrandecí mis obras, me edifiqué casas, planté viñedos, etcétera, etcétera. Quizás en el arte esté la solución. Tampoco en el arte está la solución. Versículo 5. Planté jardines y huertos, toda clase de árboles frutales, estanques, quizás abrazando árboles.
voy a encontrar la solución. Quizás amando la naturaleza, quizás en el medio ambiente. Tampoco encontró la solución ahí. Esclavos, esclavas, ganados, posesiones, mujeres, dinero, posesiones, música, sexo, tampoco llena. Bueno, pues voy a hacerme un nombre, versículo 9. Voy a ser alguien conocido, que todo el mundo me reconozca. Tampoco le llena. Versículos 10 y 11. Voy a partirme la espalda a trabajar. Pero el trabajo tampoco le llena. Nada en la lista anterior supera la barrera de la muerte. El humor, el alcohol, el arte, la naturaleza, el dinero, las posesiones, la música, el sexo, disfrutar del trabajo, son placeres buenos que Dios permite, pero no son la meta nunca en sí mismos. Y el Señor te puede hacer que disfrutes con el humor, que disfrutes con el alcohol, que disfrutes con el arte, que disfrutes con la naturaleza, con el dinero, con las posesiones, con la música, con el sexo, dentro del límite establecido. Que disfrutes con tu trabajo también. Pero si buscas en ellos el fin de la vida, el sentido de la vida, estás equivocado. No lo vas a encontrar. He aquí, versículo 11, todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Nada de la lista anterior supera la barrera real de la muerte. Entonces, ¿dónde está el sentido de la vida? ¿Qué supera la barrera real de la muerte? Eso es lo que encontramos en los versículos del 11 al 14, fijaros. Versículo 12. Yo volví, pues, a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez, porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey, sino lo que ya ha sido hecho? Yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero yo sé también que ambos corren la misma suerte. Y esta es la suerte realmente de la muerte. ¿Qué supera la barrera de la muerte? En primer lugar, Cristo supera la barrera de la muerte. Solo Cristo te satisface completamente. Y quiero enfatizarlo. Solo Cristo te satisface completamente. Para Pablo ya no hay excusas. No hay excusas para no seguir a Cristo y para que te alejes del sistema del mundo creado por los hombres. Por un lado, siga a Cristo por quien es, como vemos en Colosenses capítulo 2, por lo que ha hecho, y por eso cuando llega al versículo 9 del capítulo 2 y el versículo 10 nos dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo, y habéis sido hechos completos en Él. Habéis sido hechos completos en Él. ¿Qué quiere decir esta frase? Es decir, Él os ha hecho completos en sí mismo por medio de Él mismo. Así es como Cristo es completamente Dios. También, de la misma manera, por medio de Él, habéis sido hechos completos en Él, es decir, habéis sido llenados hasta arriba. La figura es un vaso de agua que se llena hasta arriba y no cae una gota más. Gota más que echas, gota que se derrama, completo. No estás al 99% de tus capacidades, no estás al 99,5%, estás al 100% en Cristo. Es decir, Cristo es y Cristo tiene todo lo que necesitas en la vida. Todo. ¿Por qué acudir a los sistemas de hombres si en Cristo tienes todo? ¿Por qué acudir a recetas de hombres si en Cristo tienes todo? ¿Por qué agarrarte a sistemas de hombres si en Cristo tienes todo? ¿Por qué buscar el sentido de la vida fuera de Cristo si en Cristo tienes todo? Fijaros, Jesús lo explica de esta manera, Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí
y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El sarmiento y una viña es la madera más inútil que hay. No se puede hacer nada con esa madera. No sirve ni para quemar. Fijaros si es mala la madera de la vid. Por eso, si el sarmiento no está conectado y da fruto, ¿qué se hace? Lo cortas, porque está robando nutrientes. Lo cortas y lo quemas, porque no sirve absolutamente para nada. Es una madera que es tan retorcida, tiene tantísimos nudos, que no vale absolutamente para nada. Versículo 7, capítulo 15, también de Juan. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Acudes a Cristo con tus necesidades? ¿Estás viviendo una vida paralela a la voluntad de Dios y a la voluntad de Cristo como para poder saber lo que puedes pedir? Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Fijaros versículos 24, 25 y 26 del capítulo 2 de Eclesiastés. Dice así: no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Versículo 25, el versículo lema. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. ¿Cuál es el componente clave en estos 3 versículos que se ha repetido en cada uno de los versículos? Él, Dios, Cristo. Si no tienes este ingrediente en tu receta, vas a hacer un plato que no va a tener sentido. Así que hay placeres simples, nada complejos, como comer, beber y trabajar. Disfruta de ellos, disfruta de estos placeres pequeños en sus dosis correctas, siguiendo las instrucciones de Dios en cada momento. Fijaros, es curioso ver cómo en todo el capítulo 2 el predicador no ha mencionado a Dios hasta llegar a estos versículos finales. Porque la clave para disfrutar de los placeres de la vida es disfrutar de ellos con y de la mano de Dios. Fijaros, la vida no es en blanco y negro, es Dios quien le da color, es Dios quien le da matices. Por eso disfruta de esta vida a la manera de Dios. Y la clave para disfrutar en esta vida es Dios. Conoce a Dios y por lo tanto disfrutarás a Dios y sabrás cómo disfrutar de aquello que no te llena, porque solo te llena a Él, pero a la vez son pequeñas dosis de placer que te da, que te apuntan también a Él. Música, naturaleza, la belleza siempre apunta a Dios como autor último. Johann Sebastian Bach logró vender 10 composiciones suyas en toda su vida. Nada más. ¿Sabéis cómo firmaba todas las composiciones? SDG. Soli Deo Gloria. Solo vendió 10 en su vida. A los ojos del mundo un paria, hasta que después encontraron todas sus obras y entonces exponencialmente subió para arriba, pero vivió de la manera correcta, invirtiendo en la eternidad, no en el presente. Disfruta con Dios, disfruta la manera de Dios de este mundo, disfruta con tu esposo, disfruta con tu esposa, disfruta con tus hijos, disfruta con tus amigos, disfruta de tu familia, disfruta de la naturaleza, disfruta de todo aquello que Dios ha puesto en tu vida de una manera individual.
por medio de las situaciones que estés pasando, que son individuales y que cada uno pasamos por la nuestra. Ninguno pasamos por la misma. Disfruta de estas pequeñas realidades, disfruta de estos pequeños placeres. Pero recuerda que ninguno de ellos va a pasar la prueba de la muerte, por lo tanto, no son el fin ni son la meta en sí mismos. Solo Cristo pasa la prueba de la muerte. Por eso el predicador remata esta idea con el capítulo 3 y añadiendo, en este caso, algo más a la receta, y es el tiempo. Disfruta de los placeres en esta vida a la manera de Dios y hazlo rápido porque el tiempo pasa. Y ese es el punto del capítulo 3. Fijaros versículos del 1 al 8. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y aquí comienza el tic-toc. Hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir, hay tiempo de plantar, hay tiempo de arrancar lo plantado, hay tiempo de matar, hay tiempo de curar, tiempo de derribar, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de lamentarse, tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar, tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Fijaros, el capítulo 1 nos ha hablado de la muerte. Capítulo 2 nos ha hablado de los placeres y de cómo vivir estos placeres a su manera. Y el capítulo 3 nos está hablando de que no controlamos la historia. No somos el dueño de nuestros tiempos, no somos el dueño de nuestro reloj, no somos el dueño de nuestro horario. Por eso, vive, aprovecha cada momento como si fuese realmente el último. Vive, disfruta a la manera de Dios, sabiendo que Dios es quien manda. Si os fijáis y si hacéis una anotación en los versículos del 1 al 8, hay 14 tics seguidos de 14 tocs. Tic, toc, tic, toc. Y así hasta 14 veces. Y esto no es una lista de cosas que tienes que hacer en la vida, sino que el predicador te está dando la perspectiva adecuada. Hay un tiempo para todo, pero no lo sabes, no lo conoces y no lo controlas. Pues vaya. ¿Dónde está el consuelo entonces? Si no puedo controlar el tiempo. Nos vamos al nihilismo, come, disfruta y muérete, total. O nos vamos al antinatalismo y bueno, pues es mejor ni tan siquiera existir y así te evitas todo este valle de sombra y de muerte. Versículo 9. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Versículo 14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo y no hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que los hombres, para que delante de Él teman los hombres. Versículo 15. Lo que es ya ha sido y lo que será ya fue, y Dios busca lo que ha pasado. ¿Dónde está el consuelo entonces, si no puedo controlar el tiempo? El consuelo está en Cristo. El consuelo está en invertir en la eternidad. Fijaros Apocalipsis 21, 4. Apocalipsis 21, 4. Anotad este texto. Fijaros, Él, y se refiere a Dios, Dios mismo, enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Todo el valle de sombra y de muerte que pases en esta vida no es un sinsentido, no es Dios que está ahí machacándote. Él personalmente enjugará todas tus lágrimas. ¿Y lo hará dónde? En la eternidad. Lo hará en la eternidad.
Y no solo enjugará tus lágrimas, sino que acabará con la muerte y acabará con todos los daños colaterales de la muerte, como son el duelo, el clamor y el dolor. Por eso, el hijo menor no supo y el hijo mayor no quiso. Por eso el predicador probó todo y se dio cuenta de que solo Cristo te satisface completamente. Y cuando sabes esto, entonces puedes disfrutar de los placeres de esta vida a la manera y al tiempo de Dios. A la manera y al tiempo de Dios. Por eso, vive. Ama a tu mujer. Ama a tu marido. Ama a tus hijos. Ama a tu familia. Sirve en la iglesia. Cumple tu llamado. Disfruta del amanecer, disfruta de la puesta del sol, de un paseo, del mar, de la montaña, de la bici, de una comida, de un buen vino. Vive. Vive de manera que si el Señor te llama esta noche, no te quedes con un te quiero dentro. No te quedes con un abrazo sin haber dado. No te quedes sin haber dejado hasta la última gota de energía en el servicio del Señor. Vive. Pero vive a la manera y al tiempo de Dios. Prepárate para la eternidad, ese es el objetivo, pero disfruta del viaje. Hay viajes largos, en coche, en avión, pero puedes disfrutar de las vistas, puedes disfrutar de la compañía, puedes disfrutar de las conversaciones. Si vas en un vuelo transoceánico, puedes disfrutar de las películas, puedes disfrutar de los juegos que te dan en el avión, antes disfrutar más de la comida que ahora. Pero nadie viaja en avión solo por ver las películas. Nadie viaja en el avión solo para jugar al Candy Crush, que te dejan ahí jugar. O hacer sudokus. Y llega a su destino y dice, vale, ya he llegado, vamos otra vez de vuelta, venga, que quiero seguir jugando. Sabemos a dónde vamos, sabemos cuál es el fin, sabemos cuál es el objetivo, pero mientras el Señor nos permite disfrutar de estas cosas a su manera y en su tiempo, sabiendo que el objetivo es nuestra meta, nuestros pequeños placeres que nos encontramos en la vida. Y Jesús entendió esta realidad y la vivió con un ejemplo y unas vidas perfectos. Pablo también lo comprendió, recordáis, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis, ¿a qué? A este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es así como tienes que vivir. Es así como tengo que vivir. Es así como tengo que disfrutar de los placeres que Dios permite que disfrute en esta vida, en esta tierra, en tiempo y en forma. Porque Él tiene su tiempo y Él tiene su forma. Y no puedes tomar como algo que va a durar toda la eternidad la situación que estás viviendo ahora, sea positiva o sea negativa. El Señor es el que controla los tiempos. Le preguntaron a nuestro amigo David Benatar, ¿cree usted que su idea de que la gente deje de reproducirse y la especie humana se extinga tendrá éxito alguna vez? Y respondió, no soy ingenuo, no creo que vaya a convencer a todo el mundo de mis ideas, pero creo firmemente que lo que digo es verdad y me gustaría que la gente se lo planteara y pensara en lo que significa tener hijos. ¿Realmente podemos afirmar que no hay nada bueno en esta vida? No. Hay muchas cosas buenas en esta vida que podemos disfrutar,
a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, sabiendo que no son el objetivo en sí, sino que tenemos a Cristo que es nuestro objetivo y que nuestra vida real comienza al otro lado de la eternidad. Por eso 3 verdades bíblicas para vivir esta vida con sentido en un mundo sin sentido. La primera, para vivir con sentido en un mundo sin sentido, ten en cuenta que todos vamos a morir, por lo tanto, vive apuntando a la eternidad. Y como hemos visto en esta tarde, para vivir con sentido en un mundo sin sentido, ten en cuenta que Dios permite que disfrutes de placeres en este mundo, pero disfrútalos apuntando a la eternidad. Mañana entonces concluiremos con cómo vivir con sentido en este mundo sin sentido y sobre todo responderemos a la pregunta: ¿cómo puedo invertir en la eternidad viviendo en medio de un mundo sin sentido? Pero eso, si Dios quiere, lo veremos mañana. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias por los pequeños placeres que nos permites. Gracias por la naturaleza, gracias por el amor, gracias por el trabajo, gracias por el deporte, gracias por la música, gracias por el mar, gracias por la comida, gracias por la familia. Gracias por tantas cosas, Señor, que podemos darte. Pero sobre todo, gracias porque es Cristo quien realmente nos llena. Cristo es nuestra identidad. Cristo es quien nos hace estar completos, rebosantes, y hace que no necesitemos mirar a nada más. Pero en medio de este viaje hasta la eternidad nos permite disfrutar de estas cosas que tú pones en nuestra vida, cada uno según las circunstancias y el tiempo que tú permites que sea. Pero por eso ayúdanos a vivir al fondo, hasta el fondo, a apurar la copa hasta el fondo y realmente poder disfrutar de estas realidades, pero hacerlo a tu manera, en tus límites y sobre todo en tu tiempo. Y ayúdanos también a vivir disfrutando en este mundo mientras apuntamos también a la eternidad. Gracias por la obra de Cristo. Por eso queremos expresarte y decirte que queremos que recibas toda la honra y toda la gloria por medio de la obra de Cristo en la cruz. Gracias por este viaje que tú permites en la vida, que cada uno pasemos en las circunstancias que pasemos. Pero gracias porque por muy negro que sea nuestro presente, y por muy negro que sea nuestro pasado, y por muy negro que sea nuestro porvenir, hay estas pequeñas ventanas de placer que podemos disfrutar. Gracias porque esto es una muestra más de tu gracia para con cada uno de nosotros. Pero gracias sobre todo por Cristo. Gracias porque podemos mirar a la eternidad a través de la obra de Cristo en la cruz. Gracias porque eso es lo único que realmente va a dar sentido a mi vida, Cristo. Y gracias porque la vida real, la vida perfecta, la vida completa comienza al otro lado de la eternidad. Y gracias porque ese acceso no lo gano yo por mis méritos, sino que lo tengo por tu gracia, por medio de la obra de Cristo en la cruz. Porque yo merecería ser condenado eternamente por mi pecado. Gracias, Padre, por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.